Listo, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el capítulo 4 acerca de base de datos y data governance. ¿Ok? Eh, a lo largo de este capítulo, pues vamos a explicar también algunos factores a considerar para gestionar los datos y los tipos de datos que tenemos para diferentes servicios, ¿no? Recuerden que estamos preparándonos para HCCDA Tech Essentials, es la certificación de asociado. ¿Ok? Entonces, vamos a los objetivos del curso, es aprender de las bases de datos de Huawei Cloud, algunos servicios que tenemos. Recuerden que no estamos viendo todos los servicios con los cuales contamos en la nube. Estamos viendo algunos, ¿no? Vamos a ver también algunos escenarios de cómo podemos aplicar el uso de estos servicios de base de datos y vamos a comenzar a adentrarnos a platicar un poco de lo que es el data governance. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para comenzar, pues ya hemos visto, ¿no? Algunos servicios de almacenamiento, ¿no? OBS, un servicio autogestionado, y EBS, ¿no? Que son nuestros discos duros en la nube, que generalmente cuando hablamos de EBS estamos hablando de una máquina virtual, ¿no? Pero ¿qué otros servicios de almacenamiento o con qué otros servicios de almacenamiento contamos para administrar toda la información y los datos que tenemos? Pues antes de pasar a verlos, primero tenemos que hablar de los diferentes tipos de datos que existen, ¿no? Entonces, para nosotros los dividimos en dos tipos, ¿no? El número uno, los tipos de datos no estructurados y dos, los datos estructurados, ¿ok? ¿Qué son los datos no estructurados? Pues ya hemos visto gran parte del contenido del curso de este tipo de datos, ¿no? Y como lo que son archivos, aquí vemos en pantalla lo que son documentos Word, archivos de video, de audio, o zips o RARs. Pues generalmente esto los podemos guardar directamente en OBS o en nuestros CBS, ¿no? En nuestro sistema de ficheros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ahora vamos a estar hablando un poquito más de los datos estructurados, que es la parte derecha, ¿no? La parte derecha vemos una tabla en la cual tiene tres columnas, ¿no? En las columnas de izquierda a derecha, pues tenemos el nombre de un libro, el año de publicación, el autor, y tenemos dos tuplas, ¿no? El nombre del libro, El Gran Gatsby y El Señor de los Anillos con información. Entonces, estos son datos estructurados, ¿ok? A su vez, los datos estructurados los podemos segmentar en dos categorías, los totalmente estructurados, que son como la tabla que acabamos de ver, y esto los podemos almacenar en algún servicio de base de datos, ¿no? En este caso, nuestro RDS, Relational Database Service, ¿no? De Huawei. Y también hay datos semiestructurados, ¿no? Aquí se ve en el recuadro amarillo, que puede ser un archivo JSON, un archivo TXT, etcétera, etcétera, pero que tienen diferente formato, ¿no? No es como tal una tabla con diferentes tuplas y columnas, sino son objetos. En este caso vemos también el año, el autor y pues tenemos la información, ¿no? La diferencia de los totalmente estructurados es que en los semiestructurados pues no controlamos tal cual cómo están organizados los datos que tenemos, ¿no? Entonces es un poco más complejo leer la información de los datos semiestructurados. Estos los podemos almacenar también en diferentes funciones o herramientas que tenemos como DDS, el Document Database Service de Huawei. Y entonces, aparte de OBS y aparte de BS, ahora ya estamos incluyendo dos servicios más para datos estructurados, ¿no? Los que son el RDS y el DDS. En esta lámina ahora vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo elegir una base de datos, ¿no? Si vamos a estar hablando de bases de datos relacionales o no relacionales, ¿no? Para elegir una base de datos necesitamos pensar y analizar diferentes dimensiones como las que vemos en pantalla. Por ejemplo, lo podríamos ver desde un punto de vista de un modelo de aplicaciones que se va a utilizar, ¿no? El performance y el tipo de datos, ¿no? Ahí hablamos si es estructurado o no estructurado. Otro escenario es considerar, o otro escenario a considerar, mejor dicho, son el tipo de consultas que vamos a estar realizando. ¿Qué pasa si nuestros datos necesitan comprobaciones de integridad? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos escalar nuestra base de datos cuando llegue a cierto punto de almacenamiento? Entonces, todo este tipo de información la tenemos que nosotros contemplar, ¿no? Para el escenario de consultas complejas,
Una base de datos no relacional no es muy buena para este tipo de trabajos, ¿no? Por las características de los mismos tipos de datos que no son relacionales. Entonces ahí podríamos optar por bases de datos relacionales. Hay otras cosas que podríamos considerar como el rendimiento de acceso, ¿no? ¿Que es más rápido? ¿Cuál es más lento? Los tipos de datos a almacenar, de nuevo, como les mencionaba, el modo de expansión, etcétera. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a identificar eso, ¿no? En general, cómo podríamos saber qué tipo de base de datos se adecua más a nuestras necesidades. Ahora, en el mercado existen diversas bases de datos, ¿no? Y una sola solución no va a podernos dar solución para resolver todos los problemas o casos de uso que tengamos. Quizá ustedes ya pueden ser expertos en algún tipo de base de datos relacionada con algún producto, pero cuando se están enfrentando a solventar algún caso de uso, o algún problema, como lo mencionaba, pues se van a dar cuenta que adicional, a no sé, a tener un propio motor de base de datos y ahí subir sus bases de datos relacionales, pues van a requerir también almacenar archivos o almacenar otro tipo de datos no estructurados. Entonces, una sola solución, pues no va a ser suficiente para solventar todos los problemas, ¿no? Entonces, podemos ir aprendiendo más de las diferentes funcionalidades que tenemos, ¿no? Aquí en pantalla vemos DDS, que ya hablamos de él, que es el Document Database Service. Tenemos DCS, tenemos GaussDB, que la vamos a estar analizando en un momento. Tenemos RDS para Postgre, el servicio de RDS tal cual, o GaussDB para MySQL, ¿no? Entonces, vamos a ir descubriendo algunos de estos servicios que vamos a estar utilizando o analizando en un momento, ¿ok? Antes de llegar allá, estamos viendo esta lámina que nos habla de las ventajas de ser cloud native, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos considerar cuando vamos a hacer una implementación de base de datos, ¿no? En términos tradicionales, o en el cómputo tradicional, mejor dicho, pues para poder lograr tener una base de datos, tienen que pensar en muchas cosas, ¿no? De izquierda a derecha en la primera tabla en gris vemos, y de abajo para arriba, primero necesitamos tener los diferentes locaciones, ¿no? Nuestro data center, donde vamos a ubicar nuestras máquinas, donde va a estar la fuente de alimentación, la refrigeración, los diferentes gabinetes donde vamos a tener almacenado todo nuestro hardware. Tenemos que pensar en el mantenimiento de los dispositivos. Después de eso, en la capa ya del sistema operativo y empezar a hablar del software. Tenemos que ver el software que vamos a instalar, nuestros motores de gestión de base de datos, los parches de seguridad, la configuración. Después ir viendo ya más detalladamente cómo vamos a tener nuestra base de datos, ¿no? Si en alta disponibilidad, si vamos a necesitar copias de seguridad, para después ya montar sobre todo eso nuestra base de datos. Y al final ya enfocarnos también en optimizar nuestra base de datos cuando ya comencemos a generar registros. Entonces era una implementación tradicional. Ahora, en términos de nube nativa o de cloud native, eh, ¿en qué nos facilita llevar nuestras bases de datos a la nube, ¿no? En la última tabla vamos a ver en la cual todos los recuadros verdes serían ya responsabilidad del proveedor del servicio, en este caso nosotros como Huawei. Nos vamos a enfocar del hardware, del software, hasta niveles de asegurar una alta disponibilidad si así lo requieren sus bases de datos y copias de seguridad y restauración. ¿Para qué? Para que ustedes solo se enfoquen en el desarrollo de su negocio, de su base de datos y en la optimización de la misma, ¿no? Bueno, ya de la información que ustedes van cargando y de temas que necesiten optimización de su base de datos. En la parte intermedia, pues si tiene una máquina virtualizada y ustedes deciden instalar el software de su motor de base de datos y encargarse de todos los aspectos ya de disponibilidad de copias de seguridad y restauración, pues ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos decir con esta lámina? Es que dependiendo del modelo que ustedes necesiten, se van a hacer la vida un poquito más fácil, más sencilla en cuanto a todo lo que es la administración. Siendo cloud native, tratando de ser nativos en la nube,
pues ustedes solo se enfocarían en los dos primeros puntos que vemos en las tablas, ¿no? Desarrollo de base de datos y optimización. Entonces, es uno de los puntos o de las ventajas que tenemos al volvernos cloud native. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar a ver lo que es RDS. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario de lo que vimos de Cloud Native. Si no, vamos a comenzar a verlo, este producto que es el RDS, Relational Database. Este servicio es un servicio que gestiona motores de bases de datos y los recursos. Gestiona diferentes motores de bases de datos y sus recursos. Es compatible con los principales motores de bases de datos relacionales como SQL Server, MySQL y Postgre. ¿Ok? Con RDS podemos tener un servicio nativo en la nube que nos va a ayudar a facilitar el mantenimiento de nuestras bases de datos. Nos va a ayudar en la gestión de copias de seguridad y parches automatizados que se necesiten, configuraciones de alta disponibilidad, HA o High Availability, y en temas de que tengamos problemas con nuestras bases de datos, pues se puede hacer un levantamiento en cuestión de segundos, ¿no? Podemos con este servicio de RDS leer réplicas de bases de datos y cumplimos con diversas certificaciones de seguridad. Ahora, hemos hablado un poquito de temas de backups. ¿Qué podemos hacer de backups con RDS? Bueno, pues podemos gestionar que las copias de seguridad se almacenen en el servicio de OBS y con esto podemos hacer que se restauren en discos locales, ¿no? Si así lo necesitamos. ¿Ok? También admitimos copias de seguridad automatizadas con Binlogs y copias de seguridad manuales, ¿no? Aquí preste mucha atención en esto porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Creo que viene una de estas ahí. Y tres, las copias de seguridad Binlogs, que son automáticas, se pueden restaurar en un punto específico del tiempo. ¿Qué son estas copias de seguridad de Binlogs? Mm, Se va generando un registro de todos los queries que se hayan realizado, de todas las funciones que se hayan ejecutado en la base de datos y nosotros podemos restablecer seleccionándonos un select que se haya hecho a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde, que en ese momento se haga un backup a como estaba la base de datos, ¿no? Entonces, esta es una característica que tenemos. Ahora, en esta lámina vamos a ver una arquitectura simple de un servicio que tiene una base de datos, en este caso gestionada por RDS. De izquierda a derecha, en la pequeña arquitectura que tenemos un ELB, un Elastic Load Balancer, que pues tal cual no hemos visto todavía que es un LB, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es el punto principal donde llegan todas las transacciones y las va a mandar a los diferentes servidores de aplicaciones que tengamos, ¿no? En este caso, en esta arquitectura tenemos dos servidores de aplicaciones. Después, estos servidores de aplicaciones pues ya están escribiendo en la base de datos a través del servicio de RDS. Y este servicio, pues a su vez, tiene configurado un servicio de backup en OBS. ¿Ok? Entonces, en esta arquitectura, pues las aplicaciones acceden a la base de datos de forma transparente para escribir o leer la información que necesiten, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, esta arquitectura pues puede tener un pequeño error o un punto de fallo en caso de que nosotros ya estemos utilizando esta arquitectura en nuestro sistema. ¿Cuál podría ser ese error o ese fallo en la arquitectura que tenemos? ¿Qué pasa si se nos cae RDS, ¿no? Hay, por, aquí Adriana nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se guardan los logs? Ah, pregunta. Los logs que se restaron en una versión anterior. Bueno, en este tema, tú estás haciendo backups en OBS, ¿no? Tú puedes gestionar estos backups y prácticamente estos backups tú los vas a tener en el servicio de... Ah, pero no, ya entendí más tu pregunta, ¿no? Me imagino que te refieres a los bin logs para hacer restauraciones de bin logs. No lo sé, la verdad. Déjenme revisar esa pregunta y les contesto. No sé cuánto tiempo se queden almacenados. Entonces, esa pregunta me la llevo de tarea, ¿va?
Eh, bueno, y regresando a la arquitectura, pues aquí tendríamos un problema, ¿no? Si se cae una zona de disponibilidad que tengamos y pues solo tenemos este AR10 aquí, pues sí, ¿qué podremos hacer? Levantarlo y en lo que lo levantamos y hacemos el backup, pues nuestro servidor de aplicaciones o nuestro servidor no va a estar escribiendo y vamos a tener ahí una pérdida del servicio. Ahora, para solucionar esto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos desplegar una arquitectura que se llama primary o standby, ¿no? En español primaria y de reserva de ARPS. ¿Ok? Entonces, para hacer más sencilla o más gráfica esta explicación, una arquitectura en alta disponibilidad basada en esta implementación primary o standby quedaría de esta forma, ¿no? Con la misma arquitectura que tenemos arriba de un LB y dos servidores de aplicaciones que están escribiendo una base de datos, siguen escribiendo al AR10, ¿no? O siguen enviando y leyendo la información al AR10. También tenemos nuestros backups configurados en OBS, pero tenemos un componente adicional, ¿no? Que es otra instancia de AR10 que se encuentra en standby. Entonces, ¿qué pasa si se nos cae la instancia primaria de AR10? Pues los application servers van a estar comenzando a mandar ahora eh, la información al AR10 que estaba en standby y ahí va a estar escribiendo y leyendo la información. Y y, y ahora esta instancia que era el AR10 standby se va a convertir en la primaria. Va a ser nuestra instancia de base de datos primaria. Obviamente, estas dos bases de datos o estas dos instancias deben de estar sincronizadas para que tengan la mejor la información, la última versión de la información, ¿no? Entonces hay procesos que nos permiten realizar esas configuraciones, que tanto la base de datos primaria y secundaria estén alineadas en cuanto a la información que contienen, pero solo una de las dos es la que está dando servicio a nuestros aplicativos. ¿Ok? Pero bueno, en un caso de desastre, como les mencionaba, el AR10 primario supongamos que se va, todo el flujo de información se va al AR10 que estaba en standby y este se va a convertir en el primario. Cuando solucionemos y se agregue una nueva instancia de AR10, esa nueva se va a convertir ahora en standby. Y si hay algún otro caso de error, pues va a entrar ahora esa secundaria como primaria. Y así es como va a funcionar. Entonces esta arquitectura nos va a ayudar en cuanto a eliminar el impacto en puntos de fallo, ¿no? Y con esto logramos una alta disponibilidad de nuestra base de datos. ¿Ok? Es una forma típica de utilizar diferentes zonas de disponibilidad, ¿no? Porque en una podríamos tener nuestro R10 primario y en otra podríamos tener nuestro R10 standby. ¿Ok? Pedro pregunta, para este tema de la alta disponibilidad, ¿el número total de instancias de standby puede ser controlada? Yo elijo cuántas o hay un número de máximo que dependa del plan. Ok, bueno, el punto número uno, en cuanto al plan de pago, obviamente si vamos a implementar una arquitectura así, sí va a incrementar el costo, ¿ok? Porque obviamente vamos a necesitar una nueva zona de disponibilidad donde vamos a estar montando estas instancias, ¿ok? Entonces, puede ser controlado o hay un límite, bueno, tú puedes agregar las que tú quieras, tú puedes agregar las que quieras. O sea, digamos que en un servidor tú tienes tres instancias ahí, o eso tú lo puedes administrar como tú lo quieras, ¿no? Tú eliges cuántas, es correcto. Entonces, solo tienes que considerar que pues va a ir incrementando el costo, ¿ok? Adriana pregunta, ¿el sistema alerta cuando la instancia secundaria entra en operación? Sí, sí hay alertas que tú puedes configurar, tanto por correo, por mensaje de texto, para que tú sepas que está pasando esto, ¿ok? Entonces sí, sí hay sistema de alertas para todo esto. Ok, bueno, esto es hablando de un tema o una arquitectura de alta disponibilidad, hablando para datos estructurados, ¿no? Porque AR10 pues es compatible con MySQL, con un SQL Server, etcétera, etcétera, ¿no? Son para bases de datos
estructuradas. En un momento vamos a ver cómo quedaría una gestión para una base de datos no estructurada. ¿Ok? Pero bueno, antes de ello vamos a ver otros tipos de servicios que tenemos en Huawei, ¿ok? Uno es nuestro motor de base de datos que se llama GaussDB. GaussDB es compatible con diferentes tipos de bases de datos, ¿no? Son cuatro en total. En este caso vamos a hablar un poquito de la de MySQL, ¿no? Entonces GaussDB es compatible con MySQL. ¿En qué nos ayuda GaussDB? En que pues, el rendimiento en diferentes aspectos del control de la base de datos es mucho mejor. ¿Ok? ¿Qué significa? Si ustedes tienen una base de datos en MySQL, la podrían migrar a GaussDB para MySQL. Es compatible porque GaussDB está bajo el estándar de SQL 2003 y pues nos va a ayudar para la gestión. Es un motor de base de datos tal cual, ¿no? Eh, Tiene GaussDB diferentes características bastante buenas para todos los temas que son de backups y de restauración. ¿Ok? Y también la podemos estar utilizando en diferentes zonas de disponibilidad. ¿Ok? Ahora, supongan que ustedes tienen AR10 con GaussDB, ¿no? Entonces, así lo podrían manejar. AR10 está como un nivel arriba de los motores de bases de datos. AR10 nos va a ayudar para otros temas, no se va a meter en los temas de base de datos. Para base de datos, pues está el motor de base de datos, ¿no? AR10, que es nos va a ayudar para la gestión de esa base de datos y en temas de alta disponibilidad y diferentes configuraciones que nosotros necesitemos. Ahora, también hay un concepto que se llama DDM, que es Distributed Database Middleware, ¿no? Por sus siglas es un middleware para bases de datos distribuidas. Y este servicio puede trabajar con RDS. ¿Y para qué nos va a servir? Para ampliar horizontalmente las capacidades de nuestro R10, de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, si en determinado momento llegamos a llegar a los límites de almacenamiento, pues podemos ir escalando horizontalmente de forma automática con diferentes configuraciones a través del DDM, ¿no? Es un escalamiento horizontal de datos. Este escalamiento es ilimitado, pero bueno, va a depender de cuántos recursos de cómputo nosotros lo necesitemos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si hay un gran número de escrituras de datos simultáneos? Pues es que ya son temas de persistencia de datos y para eso hay bases de datos específicas, ¿no? También, por ejemplo, MongoDB también se especializa en ese tipo de cosas. GaussDB, nuestro motor de base de datos, también es compatible con Mongo, por ejemplo, y con los diferentes clientes que tenemos para gestionar Mongo. Bueno, ¿qué significa que sea un middleware de base de datos? Voy a regresar para allá. Y que sea de manera horizontal la escalada. Ok, entonces tenemos aquí nuestro servicio, ¿no? Supongamos que tenemos aquí nuestros aplicativos que están escribiendo a nuestras bases de datos, ¿no? Imagínate que solo tenemos nuestro aplicativo y el AR10. Entonces nosotros podemos poner esta funcionalidad, es una capa adicional, un servicio adicional de DM, ¿en qué nos va a ayudar? Cuando nuestro AR10 llegue al límite ¿cómo decirlo? De uso de espacio de lo que tenemos destinado para R10, DDM puede gestionar, o sea, va a actuar en medio del aplicativo y de R10 y nos va a empezar a ayudar a escalar horizontalmente. ¿A qué me refiero? Va a ir agregando otra instancia con RDS, esta que aparece acá ahora, y va a estar distribuyendo también cómo son las peticiones. Si este AR10 llega también a su límite de uso, pues va a agregar otro RDS. ¿Ok? Entonces aquí lo está escalando horizontalmente. A eso me refiero. ¿Ok? Ahora, regresamos a las características de Mongo, ¿no? Entonces, MongoDB también podemos utilizar el motor para manejo de datos no estructurados, ¿no? Entonces podemos seleccionar instancias DDS que son para documentos y utilizar MongoDB.
para utilizar este tipo de datos no estructurados. ¿Ok? Entonces estamos hablando de bases de datos no estructuradas, son bases de datos no relacionales. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estas bases de datos? Número uno, pues cada registro de datos es un documento estructurado, ¿no? O sea, un archivo JSON que tiene diferentes objetos adentro, puede tener muchos objetos, pero si lo vemos conceptualmente, un registro es un documento. ¿Ok? No hay relaciones lógicas entre los registros de datos de una colección. Como les decía, pues en un documento JSON, en un objeto, pues puede que el nombre venga en la posición 1, el autor venga en la posición 5 y diferentes datos vengan acomodados de diferente forma. La forma de consulta para encontrar o para localizar los datos es mediante clave y valor. No es como tal en bases de datos estructuradas, que nosotros pues podemos hacer queries por, no sé, el nombre de la columna, por el ID, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo vamos a hacer buscando la clave y el valor que se encuentra dentro de un archivo. Entonces esto hace un poquito más complejas las consultas. Hay que tener un poco de precaución cuando estamos manejando este tipo de bases de datos, más con archivos no relacionales, ¿no? Es importante que podamos definir las llaves o las claves y valores que vamos a estar ubicando y quizás hasta las posiciones para que sea un poco más rápido las búsquedas, ¿no? No utilizar teclas de acceso rápido cuando estamos escribiendo en los archivos o caracteres especiales, ¿no? Mantener lo más simple que podamos los registros de datos que vamos a hacer en los documentos y de esta forma vamos a poder localizar mucho más rápido la información que nosotros necesitemos, ¿no? Si es necesario, aquí el segundo punto dice que si nosotros estamos escribiendo estos archivos desde nuestro aplicativo, pues podemos comenzar ahí a filtrar algunos o poner reglas, ¿no? Antes de que salga el archivo de nuestro aplicativo, ¿no? Si hay demasiado tráfico, necesitamos hacer demasiadas consultas a archivos, pues podemos utilizar una alta disponibilidad en modo clúster, ¿no? Para que tengamos algoritmos de fragmentación donde se van a estar colocando los datos y así los podamos distribuir y encontrar más fácilmente. Si volvemos a hablar en cuanto a una arquitectura en alta disponibilidad para bases de datos no relacionales, el propio servicio de GaussDB se puede montar en clúster. ¿Para qué? Para tener esta fragmentación de los datos y sea mucho más sencillo localizar la información. Entonces, GaussDB para Mongo es una alternativa para RDS y generalmente es para bases de datos no relacionales, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando GaussDB en forma de clúster, pues se divide la información en estos clústeres de acuerdo a algún algoritmo o a formas de distribución de la información que se tienen en base de datos. Y esto ya nos va a proporcionar una alta disponibilidad. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí de todos los temas de base de datos que hemos visto. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Entonces, como resumen, hemos hablado ya previamente de lo que es OBS y EBS. Y ahora comenzamos la clase hablando de los diferentes tipos de datos, ¿no? Los no estructurados y los estructurados. Dentro de la categoría de los estructurados hay una subdivisión, la cual es los totalmente estructurados, que para eso podemos utilizar nuestros motores de base de datos o servicios como RDS, el Relational Database, o los semi-estructurados, ¿no? Que estos ya son dentro de un archivo cómo está la información. Y para eso hay diferentes otros productos que nos pueden ayudar para la gestión, ¿no? Como el Document Data Service que vimos, el DDS, o Mongo con GaussDB, ¿no? Como lo vimos también abajo. Pues vimos algunas de las dimensiones que nosotros podemos tener cuando estamos hablando de bases de datos relacionales y no relacionales. ¿Ok? Cómo identificar qué es lo que nosotros necesitamos cuando estamos desarrollando una arquitectura de datos, ¿no? Hablamos un poco de que es bueno conocer de diferentes soluciones, porque cuando nos enfrentamos a un caso de uso, pues
nos vamos a enfrentar quizá al 100% solo a datos estructurados o a datos no estructurados, ¿no? Entonces hay que tener un panorama amplio para elegir la mejor solución. Vimos cuáles son las ventajas de ser Cloud Native en cuanto a base de datos y comenzamos a ver el servicio de RDS, ¿no? Que nos ayuda a gestionar. RDS es un servicio de motor de bases de datos, ¿no? Que nos ayuda básicamente a tener configuraciones de alta disponibilidad. Vimos las características de un backup y comenzamos a ver una pequeña arquitectura. ¿Ok? En específico hablamos de cómo tener una arquitectura en alta disponibilidad basada en una arquitectura primary standby, ¿no? Vimos cómo funciona y cómo se lograría una alta disponibilidad en esto. Pues hablamos ya del propio motor de base de datos de Huawei que se llama GaussDB y vimos algunas de sus características principales y vimos un concepto de DDM, ¿no? Que nos va a ayudar para escalar nuestros RDS en caso de que lo necesitemos. Después vimos GaussDB para Mongo, también lo vimos. Y comenzamos a hablar de las bases de datos no relacionales un poquito a más detalle, ¿no? Cómo es que funcionan estos archivos y cómo podríamos tener una arquitectura de alta disponibilidad para GaussDB en cuanto a Mongo, ¿no? Que sería de forma en cluster. Y eso lo podría gestionar automáticamente GaussDB. ¿Ok? Ahora vamos a estar platicando un poco de lo que es Data Governance. ¿Ok? La governance de data. ¿Ok? Esto lo vamos a ver también en el último capítulo, pero bueno, vamos a ir comenzando a hablar un poquito de estos datos, ¿no? Antes de llegar a un concepto de qué es el data governance, vamos a hablar de cuáles son los desafíos del procesamiento de datos, ¿no? De cuando estamos hablando de información de datos. Número uno es el gran volumen de datos que nosotros podríamos estar almacenando. O sea, podemos llegar hasta almacenar en cantidades de terabytes o petabytes información, ¿no? Ya puede ser relacional o no relacional. Entonces, imagínense hacer reportes o búsquedas en esta cantidad de información. Entonces, es un gran desafío, perdón, cuando estamos hablando del procesamiento de datos. Ahora, eh, otro desafío es que hay gran variedad de información que nosotros podemos almacenar, ¿no? Podemos almacenar registros, transacciones, secuencias de clics o flujos. Podemos estar almacenando archivos, bases de datos completas, tal cual, ¿no? Entonces hay una gran variedad de información y pues debemos de estar preparados para saber cómo vamos a estar accediendo a esa información, qué tipo de información estamos almacenando, ¿no? Y otro desafío pues es la alta disponibilidad. Imagínense ya con el gran volumen de información, con la variedad de información que tenemos, pues tanto para el almacenamiento, para el procesamiento y obtener información, pues nosotros lo requerimos siempre en una alta disponibilidad, ¿no? Imagínense un reporte, obtenerlo en un día o 2 días, pues no es viable, ¿no? Para lo que nosotros necesitamos. Entonces, es importante tener una alta disponibilidad en cuanto a todo lo que es el procesamiento de datos. Ahora, ¿cuál es un método típico de procesamiento de datos, no? Pues estamos nuestras fuentes de datos, cómo vamos a comenzar a coleccionar o colectar todos los datos. Y esta sería nuestra entrada, ¿no? Después en este tubo que vemos aquí, pues los estamos colectando y los estamos almacenando de alguna forma. Nos vamos a requerir en algún momento estos datos, entonces necesitamos almacenarlos y procesarlos, ¿no? ¿Para qué? Para poderlos visualizar de alguna forma en la que nosotros lo necesitamos, ya sean queries, ya sean reportes, etcétera, etcétera. Y esto, pues, ¿qué nos va a generar? Pues un conocimiento. Ahora, hay diferentes formas de recopilaciones de datos de acuerdo al tipo de dato, ¿no? Hemos visto que para datos transaccionales, pues podemos utilizar un RDS, o diferentes motores de base de datos, ¿no? Como GaussDB. Para archivos, pues podríamos tenerlos almacenados en un OBS. Para temas de IoT, de Internet de las Cosas, o de almacenar datos de flujos o de transmisión de datos, y hay servicios también más específicos que nos ayudan a obtener mejores características de todo eso, ¿no? Como el DMS y el DIS. No los vamos a ver a detalle, pero sí es importante conocer que hay diferentes soluciones que Huawei nos provee para cada uno de los escenarios que necesitamos. Ahora,
Hay un servicio que se llama Data Arts Studio de Huawei y este nos ayuda a gestionar los datos desde el punto de vista del data governance. Aquí es donde vamos a comenzar a escuchar este concepto. ¿Qué es el data governance? La governance de los datos. El data governance es un marco de trabajo, son diferentes políticas para la gestión de los datos. Es como delimitar qué se puede hacer, cuándo se puede hacer, cómo se puede hacer, todo lo que es el mantenimiento de los datos, quién puede acceder a ellos, cómo se pueden gestionar. ¿Ok? Entonces, Data Arts Studio es una plataforma de Huawei que nos ayuda a comenzar con esa planificación de datos, a poder importar los datos que nosotros necesitamos a la plataforma para que les dé ese governance de data, ¿no? A través de Data Arts, pues podemos también ir evolucionando la calidad de los datos que tenemos, ¿no? Si tenemos información guardada que nunca se almacena, pues nos puede ir dando información de qué podríamos hacer con esa data o nos podría ir dando alertas de que esa información casi no se utiliza, ¿ok? Y pues prácticamente eso es Data Arts Studio, ¿ok? Vamos a ir adentrándonos a Data Arts Studio más adelante también en el último capítulo y a Data Governance. No vamos a ir muy a detalle, pero sí es bueno que conozcamos el concepto de Data Arts, ¿ok? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o comentario. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto, si quieres hacer una pregunta, adelante, ¿no? Ahora, yo me quedé con una duda de R10. Sí, dime, Sandy. Dice, tanto el RDS primario como el standby mantienen los datos en sincronía todo el tiempo para cada RDS que tenga. Debo de configurar uno en standby. Sí, o sea, tú levantarías las instancias y vas a decir cuál va a actuar como standby y cuál va a actuar como primario. Sí se deben de mantener sincronizados y hay diferentes formas y tiempos en los que los puedes sincronizar, ¿no? Tú puedes decir cada hora, cada 30 minutos, cada minuto, cada cierto tiempo, ¿no? Esto ya va a depender de la información y de la lógica del negocio que, como lo necesite, ¿ok? Obviamente la primaria sí va a ser nada más de lectura y escritura, y la que está en standby sería solo de lectura, o sea, a vista del usuario, ¿no? Internamente pues sí va a estar escribiéndose y actualizándose. ¿Ok? Entonces también con este tipo de arquitecturas tú podrías dividir eh, diferentes funcionalidades, ¿no? Si vas a generar reportes, pues podrías pegarle a la que está en standby, ¿no? O sea, hacer estas consultas a la que está en standby. Y para todo lo que es escritura, o sea, de vista del aplicativo, podrías estar alcanzando la que está en modo primario. Entonces, hay diferentes funcionalidades que todavía se pueden explorar en este tipo de arquitectura, ¿no? Ahorita solo estamos viendo, digamos, una embarradita de lo que es una arquitectura primary standby con este servicio de R10, ¿no? Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Si les interesan más información acerca de nuestros productos, pueden entrar a Huawei Cloud, o bueno, o por ejemplo, Huawei Cloud R10. Aquí voy a buscar Huawei Cloud R10. Voy a entrar a la página oficial de Huawei, por ejemplo, aquí está R10 para MySQL, y puedo entrar a la documentación, ¿no? Y aquí voy a ver desde casos de uso, puedo descargar algunos ejemplos ya hechos, algunas implementaciones, los temas del billing, las APIs, el API reference, cómo podemos acceder, diferentes formas de configuración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están los cuatro tipos de base de datos que les decía que soportábamos con R10, MySQL, Postgre, SQL Server, MariaDB. Entonces, aquí está ya más como que los API reference, ¿no? De todo lo que necesitamos, ¿no? Hay hasta algunos videos, algunas preguntas y respuestas que también podríamos encontrar, ¿ok? Aquí se va a ir, me quedó
Me queda la duda. ¿Lo de Data Governance es alineación con regulaciones como GDPR? O sea, es una regulación o son políticas, pero al nivel de tu entorno de trabajo. ¿Quién los pone? Tu empresa, ¿no? O tú, si tienes una empresa, tú vas a hacer una política de quién puede acceder a los datos, quién los puede descargar, quién puede generar un documento, qué se van a hacer con esos datos, ¿no? Imagínate, yo a través de una aplicación móvil podría estar generando información de un usuario y podría obtener, pues, dónde vive, cómo se llama, el número telefónico, ¿no? Entonces, el data governance de una empresa podría decir que de esa información, la información del usuario solo va a poder ser accedida a través del área legal y con los diferentes permisos, ¿no? Estás generando políticas para el manejo y uso de los datos, ¿ok? Cada cuándo se va a generar un reporte, qué va a tener ese reporte. Entonces, toda esta regulación es la que se va a tener bajo ese marco de trabajo, ¿ok? A eso es a lo que nos referimos, ¿va? Ahora, bueno, vamos ya a terminar esta clase. Lo último que me queda decirles es que de los laboratorios que teníamos, pues ya hemos hecho el de Complete Service Practice, ya hicimos el de BPC Practice and Exercise. El día de hoy ya comenzamos a hablar de bases de datos, ya pueden realizar el de Storage Service Practice, que prácticamente es generar una base de datos en la nube, que vean cómo se puede subir un registro, cómo se crea una base de datos, una tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Esa ya se puede hacer. Y también podemos hacer este que se llama Database Service Exercise, ¿ok? Esos dos ya los pueden realizar. Quedarían pendientes de verse Cloud, Eye, Basics and Practices y Autoscaling, que se los vamos a ver la siguiente clase, estos temas, para que ya también puedan realizar estas prácticas cuando ustedes puedan. Aquí recuerden, la recomendación es que las hagan antes del día del examen para que pues estemos listos, ¿va? Pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, si no, hasta aquí damos por terminada esta sesión. Ok, pues si no hay más dudas, muchas gracias a todos y, y nos vemos la siguiente clase, ¿no? No se preocupen por la clase que no vimos el miércoles. En la siguiente clase podemos ver los dos temas pendientes, de la clase del viernes y el de la siguiente clase, ¿ok? Para el viernes hacer el pequeño examen ahí que tengo para que se vayan preparando, ¿va? Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Saludos a todos y buena tarde.